Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más a su programa Criterios en este 16 de septiembre. Como siempre, es un verdadero placer que usted nos pueda estar acompañando para poder abordar esas temáticas importantes que están aconteciendo en la nación. Y es que en esta ocasión nos vamos a referir al discurso presidencial de este 15 de septiembre, qué fue lo que se dijo y como tal, qué significa, qué es lo que nosotros podemos esperar. Cuando el presidente Bukele menciona que se viene el 30 de septiembre la presentación del primer presupuesto financiado, bueno, primero, ¿qué debemos entender por presupuesto financiado? ¿Qué tanto esto puede cambiar nuestra realidad? ¿Cómo puede cambiar el rumbo de El Salvador? Entonces, eso y otras medidas hay que poder analizarlas. Eso y más lo vamos a estar abordando con nuestro invitado especial. Estamos hablando del economista Juan José Ortiz. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches, un privilegio. Buenas noches, Fernando. Gracias por invitarnos nuevamente a tu programa y bueno, pues el saludo a las personas que están sintonizando a esta hora el programa. Encantadísimo que nos pueda estar acompañando porque sabemos que es la persona propicia para poder abordar esta temática, que siempre hablar de economía es hablar de muchísimas cosas, pero también es un tema delicado. Entonces, si abordamos el punto de lo que va mencionando poco a poco el presidente Bukele y dice, es el primer presupuesto financiado en décadas. Bueno, vamos parte por parte. ¿Qué debemos entender o qué se debe desarrollar por presupuesto financiado? Por favor. Bueno, escuchando ayer, ¿verdad?, el discurso presidencial, donde solo se hace este anuncio sobre un tema eminentemente fiscal, ¿verdad?, sí, y presupuestario. Bueno, las primeras reacciones, ¿verdad?, sobre eso es que no deja de ser una promesa. Es decir, hacer un anuncio de un acto que todavía no ha sucedido es un poco complicado. Habría que esperar precisamente el 30 de septiembre, que es el plazo que la Constitución le da al órgano ejecutivo para presentar el presupuesto general de la nación. Ojalá que se haga público. El año pasado se mantuvo en reserva el presupuesto que actualmente está siendo ejecutado. Pero si el presidente de la República ha anunciado con bombos y platillos que este va a ser el primer presupuesto en la historia, que ya no va a requerir endeudamiento para poder cumplir, ¿verdad?, las proyecciones del presupuesto, bueno, lo primero habría que ver el 30, ¿verdad?, que el ministro de Hacienda presente al Congreso el anteproyecto. Ese es un documento que tiene cerca de 700 páginas, ¿verdad? Es un informe eminentemente técnico presupuestario, pero quizás para que la ciudadanía que nos escucha nos entienda, bueno, un presupuesto se construye con los impuestos y los ingresos que el gobierno percibe a través del Ministerio de Hacienda, ya sea impuestos directos o indirectos. Según la doctrina, ¿verdad?, presupuestaria y jurídica incluso, para que un presupuesto pueda ser equilibrado, el nivel de ingresos debe de ser exactamente igual, sí, al nivel de gastos, es decir, al nivel de egresos. Eso en ninguna parte del mundo se cumple. Incluso, ¿verdad?, en gobiernos anteriores, las salas de los constitucionales de turno siempre han declarado inconstitucional el presupuesto general de la nación, porque según la doctrina jurídica no cumple el principio de equilibrio presupuestario, que es precisamente que tú presupuestas en base al nivel de ingresos y en base al nivel de egresos que vas a tener. Cuando el presidente de la República dice que este va a ser el primer presupuesto que no va a requerir endeudamiento, que no va a requerir financiamiento adicional para cumplir los objetivos que se tracen en el presupuesto 2024,
Yo la primera pregunta que me haría es si el presidente y su equipo, ¿verdad?, ya tiene un dato exacto del nivel de ingresos con que va a cerrar el año fiscal 2024, porque apenas vamos por el mes de septiembre. Sí. Falta un trimestre para cerrar el año fiscal. Lo más seguro, ¿verdad?, porque así lo sugiere la norma fiscal y presupuestaria, es que lo que hay es una proyección. Así como cuando el gobierno anuncia que la proyección de crecimiento de la economía es tal, probablemente, ¿verdad?, el Ministerio de Hacienda lo que tiene es una proyección. ¿Y se puede confiar al 100% en las proyecciones? Bueno, son herramientas técnicas financieras importantes para tomar decisiones. Sin embargo, te voy a decir una cosa extrema. ¿Qué pasaría si en octubre hay un terremoto de 9 grados en el país y hay una destrucción total? Eso te bota totalmente toda proyección, por muy técnica, financiera, estadística que tú puedas hacer. Entonces, si bien, ¿verdad?, ya está por ley que el 30 de septiembre debe de presentarse el anteproyecto de presupuesto, a mí me llama la atención cuando el presidente dice que ese presupuesto 2025 no va a requerir préstamos, no va a requerir donaciones, no va a requerir otros recursos adicionales. ¿Y será que sí? Para poder cumplir con el presupuesto, porque eso implicaría que tú ya tienes una proyección lo más exacta posible. Y eso es un poco incierto cuando estamos hablando de finanzas públicas. A ver, Juan José, también otra situación para tratar de unirnos a algunas preguntas que los televidentes podrían hacer. Quiere decir que iniciando 2025, la Asamblea Legislativa no va a hacer ninguna sesión, ninguna plenaria para pedir un préstamo. ¿Es lo que podemos esperar? ¿Cero préstamos de la Asamblea Legislativa para todo el 2025? Bueno, es que esas son, digamos, las primeras interrogantes del anuncio que se hace el día de ayer. En el año fiscal 2024, que está en este momento ejecutándose el presupuesto, no ha habido una tan sola plenaria, o por lo menos a mí se me ha escapado, pues, pero pensaría que entre el 95% de todas las plenarias siempre se han presentado peticiones de Casa Presidencial para aprobar más endeudamiento. Sí. Endeudamiento que se suma al presupuesto general de la nación, ¿verdad?, para equilibrar algunas carteras que probablemente cuando se presentó el presupuesto 2024, se dice, esta cartera de Estado va a tener 200 millones para todo el año, pero en la práctica real solo tenía 10 millones. Había que conseguir 190 millones de distintas fuentes para que esa cartera de Estado en el 2024 pueda cumplir todos sus objetivos. Eso siempre ha sido así, eso sí, claro. no tiene que ver solo con el gobierno del presidente Bukele. Porque como te digo, un presupuesto, como su nombre lo dice, es un supuesto previo, es presupuesto, es un supuesto previo, donde tú estimas en base al nivel de ingresos que obtienes a través del erario público, a través del Ministerio de Hacienda. Tú dices, voy a decir un número, en el año fiscal 2024 voy a recaudar 7.500 millones de dólares en impuestos directos e indirectos. Entonces, con esos 7.500 millones yo presupuesto para el próximo año. Incluso en el caso del 2024, dado que dije esta cifra, precisamente el nivel de ingresos del 2023 anduvo cerca de los 7.500 millones de dólares. Sin embargo, el presupuesto del 2024 ronda los 9.000 millones de dólares. Ok, hemos aumentado. Eso quiere decir que hay un desfinanciamiento de cerca de 1.500 millones. Durante todo el año 2024, el Ministerio de Hacienda tiene que buscar alternativas para cubrir ese hoyo de 1.500 millones de dólares, porque el presupuesto se aprobó con 9.000 millones, pero con un desfinanciamiento, es decir, el Estado no tenía esos 9.000 millones, solo tenía cerca de 7.500 millones. A ver. Entonces quiere decir, bueno, yo le prometo que el país va a funcionar, claro, es una hipótesis. El país va a funcionar con 9.000 millones,
pero solo tengo 7.000 millones, ya voy a ver de dónde saco lo demás. Pero nuevamente no tiene ninguna garantía, un respaldo que le pueda certificar al 100% que usted va a conseguir esa plata. Así es. Por eso te decía, podemos jugar con las cifras actuales, ¿verdad? Si los ingresos del gobierno fueron cerca de 7.500 en el 2023, especulemos con los niveles de recaudación, con la factura electrónica que ya se ha implementado, supongamos que el Estado va a recaudar cerca de 8.000 millones de dólares. El primer dato que hay que ver el 30 de septiembre es cuánto es el dato grueso con que el presidente Bukele va a presentar el presupuesto. Claro. Voy a decir una cifra. Si el presidente dice que el presupuesto va a ser de 10.000 millones, hay que revisar, como te repito, ¿verdad? Si en el 2023 fueron 7.500 y ahora por la factura electrónica, porque se están mejorando los mecanismos de recaudación fiscal, se es más eficiente con el IVA, con la declaración de renta, etcétera, etcétera. Llegamos a 8.000, tú ingresas 8.000 millones y presentas un presupuesto de 10, ya vas con un déficit de 2.000 millones. Entonces la lógica sería que si los ingresos al 31 de diciembre van a ser de 8.000 millones, uno podría esperar que el presupuesto 2025 sea de 8.000 millones de dólares. Claro. Bueno, y es así como nos vamos a ir a la primera pausa comercial. No nos cambie, retornamos rápidamente. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Otra de las circunstancias que se está analizando en torno al denominado presupuesto financiado para 2025 es si esto se ha logrado gracias a que la economía realmente se ha fortalecido, a que al menos a nivel macroeconómico las cosas se están desarrollando, las cosas están creciendo significativamente. O esto implica algunos cambios a nivel fiscal. Por favor, Juan José. Precisamente esto que tú acabas de señalar es un elemento importante para proyectar un presupuesto. La tasa de crecimiento de la economía, porque en base a la tasa de crecimiento también se estiman los ingresos que el fisco puede recibir, ¿verdad?, por todas las actividades económicas de un país. Por ahí estaban hablando de subirle 1% al IVA, incluso ahí en las redes sociales. Es que la construcción de un presupuesto pasa por revisar una serie de variables macroeconómicas. Una es la tasa de crecimiento. El gobierno ha mantenido, ¿verdad?, que la tasa de crecimiento proyectada al 31 de diciembre puede rondar los 4.5% del PIB. La práctica está demostrando lo contrario, ¿verdad? Lo que estamos teniendo es un proceso altamente inflacionario, particularmente en el rubro de alimentos, ¿verdad?, frutas, verduras, a pesar de todos los esfuerzos que el gobierno está haciendo por intentar frenar, ¿verdad?, esta ola de inflación. No vemos en este momento, ¿verdad?, indicadores contundentes que nos permitan proyectar que la tasa de crecimiento va a cerrar con 4.5. Luego está, como te decía, el nivel de ingresos y el nivel de egresos, el famoso déficit o déficit fiscal, ¿verdad? Déficit es superávit fiscal, déficit es desnivel, ¿verdad? Luego está, digamos, el tema de los impuestos. El presidente de la República ha hablado que en su gobierno no se van a incrementar impuestos. Sin embargo, ¿verdad?, hace cerca de un mes tuvimos la visita de una comisión del Fondo Monetario Internacional para intentar restablecer pláticas en un intento del gobierno salvadoreño de alcanzar un acuerdo fiscal. Y entiendo que se fueron con
tanto con una visión bastante buena como con preocupaciones, entiendo. Así es. Bueno, las recetas tradicionales de los organismos financieros internacionales siempre recomiendan que para equilibrar, ¿verdad?, las finanzas públicas hay que subir impuestos. Sí. Y en su gran mayoría, pues impuestos indirectos como el IVA. Aquí se ha venido manejando, ¿verdad?, ante la grave crisis de liquidez del gobierno, la posibilidad de que el gobierno pueda subir 2 o hasta 3 puntos el IVA. Eso, más o menos, estamos hablando, 3 puntos del IVA, estaríamos hablando de cerca de $1.000 millones. Como te digo, el presupuesto actual tiene un desequilibrio de cerca de 1.500 millones. Desequilibrio que se va cubriendo en cada plenaria, como hemos visto, ¿verdad? Competiciones de endeudamiento, emisión de letras del Tesoro, certificados del Tesoro, deuda de corto plazo, emisión de títulos valores a largo plazo. Es decir, en los últimos meses no hemos parado de endeudarnos. Así es. Bueno, incluso este dato es también importante para hacer una proyección de presupuesto, el nivel de endeudamiento. La deuda total de El Salvador ya ronda cerca del 84% del PIB. Es decir, en buen salvadoreño, de cada dólar que tú ganas como Estado, ya debes 84 centavos. Sí, sí. Ya solo te quedan 16 centavos para presupuestar, para proyectar. Entonces, es interesante el anuncio, ¿verdad? Pero no pasa de ser más que una promesa. Porque como te digo, habría que esperar al 30 de septiembre, cuando el ministro de Hacienda presente el anteproyecto, saber el monto. El presupuesto general de la Nación de El Salvador va a ser de tanto. Ahí más o menos ya podríamos tener quizás algunos elementos como para saber si verdaderamente hay posibilidades reales o no de presentar un presupuesto equilibrado. Como te digo, el principio de equilibrio presupuestario que está contemplado en la Constitución realmente nunca se cumple. Es decir, el principio de equilibrio es bien extremista. Si tú ingresaste 8.530.32 centavos, sí, tendrías que gastar 8.500.32 centavos. Ese es el principio de equilibrio presupuestario. En realidad ningún país lo cumple. Entonces, como te digo, ¿verdad? El indicador de la deuda anda cerca del 84%. En números reales, la deuda ya alcanza los cerca de $31.000 millones. ¿La deuda? Sí. Hasta antes de que el presidente Bukele ingresara como gobernante, la deuda rondaba cerca de los 19.000, casi los 20.000 millones de dólares. Es decir, solo el gobierno Bukele ha subido en cerca de 11.000 millones el nivel de endeudamiento. Nuevamente, en buen salvadoreño, si la deuda total es de $31.000 millones, el gobierno del presidente Bukele es responsable de 1 de cada 3 dólares de esa deuda. Entonces, si bien en los gobiernos anteriores, ¿verdad?, también han habido altos niveles de endeudamiento, es preocupante, ¿verdad?, que en 6 años, es decir, 5 que ya cumplió el presidente Bukele y ya comenzó su 6º año de gobierno, ya lleva 1/3 de la deuda total, cuando en gobiernos anteriores, ¿verdad?, si bien la deuda también fue alta, pues los gobiernos anteriores son responsables del 66% de esa deuda. Sí. Entonces, todos estos elementos hay que considerarlos para construir un modelo econométrico que me permita a mí hacer una proyección si verdaderamente este anuncio que se ha hecho de presentar por primera vez en la historia un presupuesto equilibrado, que no va a requerir préstamos, que no va a requerir, como tú dices, estar viendo cada martes de plenaria peticiones de 100 millones, de 1.000 millones, de 800 millones, de 50 millones, de trasladar de una cartera del Estado a otra, ¿verdad?, transferencias, etcétera, etcétera. Claro, y eso es algo sumamente delicado, y más en el tiempo en que estamos atravesando, donde la población pareciera que tiene un descontento hacia algunas medidas que no se han logrado cumplir. De repente, si la Asamblea Legislativa en los próximos meses, bueno, ya para el otro año, comienza a aprobar nuevamente más préstamos, es decir, la desconfianza sería muchísimo mayor, ¿sí?
Bueno, de hecho, los datos de los organismos financieros nos siguen colocando como el país de Centroamérica que menos va a crecer este año. A eso agreguémosle que ha habido un desplome de las exportaciones. Esos datos ahí están en la página web del Banco Central de Reserva. Yo no tuve tiempo de revisarlos, pero la última vez que los revisé, había un desplome de cerca de 6 puntos sobre las exportaciones. De hecho, la representante de Coexport ha venido en muchas oportunidades a explicar, ¿verdad?, que hay una tendencia al desplome de las exportaciones. ¿A qué se debe? Bueno, tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con el comportamiento de la economía a nivel mundial. Hay un proceso de desaceleración, por ejemplo, de la economía norteamericana, que es nuestro principal socio a la hora de exportar. Cerca del 60% de las exportaciones se mandan a territorio norteamericano. Así es. Entonces, si la economía norteamericana está experimentando un proceso de desaceleración, ¿verdad?, producto de una serie de cosas que pasan no solo en la economía gringa, ellos están en un proceso interno de elecciones para definir al próximo presidente de los Estados Unidos, los conflictos que hay entre Rusia y Ucrania, Gaza, Israel, los precios de los commodities como el petróleo, es decir, todo eso ha logrado conjuntarse para que la economía gringa experimente una desaceleración y eso nos afecta porque Estados Unidos es nuestro principal socio, ¿verdad?, a la hora de exportar nuestros productos. Y además, otra de las situaciones, Juan José, que se venía hablando en la cadena nacional es el compromiso por construir una economía sólida. Pero en todo caso, ¿qué elementos contiene una economía sólida? Eso tras la pausa comercial. Si se habla de construir o desarrollar una economía sólida, ¿qué elementos debe contener? ¿Cómo sabemos en qué comenzar a trabajar? Claro, alguien dirá, no, pero es que hay que comenzar a trabajar en la economía. Claro, pero de todos los elementos de la economía, ¿en qué nos enfocamos primero? ¿En qué después? Para garantizar que en efecto estamos rumbo a una economía sólida. Por favor, Juan José. Bueno, esa expresión es bastante abstracta y muy vaga. Para tratar de aproximarnos lo más que podamos a ese concepto de una economía sólida, primero hay que hacer un diagnóstico del actual funcionamiento de la economía del país. Yo en programas anteriores he sostenido, ¿verdad?, que llevamos cerca de 36 años de neoliberalismo. 20 de gobiernos neoliberales del Partido Arena, 10 del FMLN y 6 de este gobierno. Y en 36 años de neoliberalismo el país no le ha ido bien. Entonces, cuando el presidente habla de una economía sólida, nuevamente nos deja en incertidumbre en la medida que eso es una expresión muy vaga. Es decir, nosotros vamos a continuar, Juan José, con el modelo neoliberalista, simplemente a seguirlo desarrollando cuando los demás gobiernos lo han mantenido. Bueno, las acciones del gobierno del presidente Bukele demuestran que no ha habido ni un viraje ni un desmontaje del modelo económico vigente. Entonces, si el presidente pretende generar una economía sólida con un modelo fracasado como el neoliberalismo, yo me haría la misma pregunta que tú me has hecho, pues, ¿cómo piensa hacer él para montar una economía sólida? Yo lo que te podría decir, elementos claves, ¿verdad?, para tratar de acercarnos a ese concepto de una economía sólida, hacer un diagnóstico del comportamiento de la economía. Eso pasa por revisar el modelo económico vigente, si es el indicado para El Salvador, para los sectores sociales de nuestro país o no, o si hay que hacer un viraje. La misma realidad no nos está mostrando otra cosa.
¿No nos está mostrando un par de respuestas por ahí con respecto al modelo neoliberal? No, porque, por ejemplo, ¿cuáles han sido las principales apuestas en materia económica de este gobierno? El turismo. Si bien el turismo es un sector importante, todavía es un sector incipiente. Sí. No es un sector que va a generar empleo pleno. Bueno, no puede ser turismo todo, no puede ser turismo. Así es. Segundo, el diagnóstico. Somos un país eminentemente agrícola. Entonces, mucho del potencial que en años anteriores, ¿verdad?, tuvo la economía salvadoreña, estuvo sustentada en el sector primario de la economía, es decir, la agricultura. Hoy se hace un viraje al turismo, ¿verdad? Como te repito, si bien es un sector importante de la economía, nosotros no tenemos un turismo como lo tienen desarrollado otros países como México, Brasil, Estados Unidos, para decir que vamos a sostener el éxito de nuestra economía estrictamente en el turismo y particularmente en el turismo extranjero, ni siquiera en el turismo local. Entonces, luego la otra apuesta ha sido el Bitcoin, que de hecho es una piedra en el zapato para el mismo gobierno cuando pretende restablecer las conversaciones para un acuerdo fiscal con el Fondo Monetario Internacional. Y los denominados 5.000 millones de dólares que había obtenido del Bitcoin. Bueno, eso es un secreto, ¿verdad? A estas alturas ya el gobierno tiene 6 años. Inicialmente se sabía, ¿verdad?, que el archivo wallet presidencial estaba a nombre personal del presidente Bukele. Probablemente ya hoy, ¿verdad?, con las críticas que ha recibido, ya ahora sea una cuenta estatal. Sin embargo, ese es un dato que solo él hace público. Él ha dicho que el archivo wallet tiene cerca de 450 millones de dólares en Bitcoin, sí, pero no sabemos en qué se usa, si es que se usa, o si no se quiere usar para seguir especulando, ¿verdad?, esperando que el criptoactivo suba de valor. Pero en la práctica real hay 450 millones de dólares ahí, cuando hay muchas carteras del Estado en este ejercicio fiscal que tienen déficit presupuestario y que ese dinero pudiera servir para equilibrar las finanzas públicas, pero se sigue optando por más endeudamiento y no se toca el archivo wallet. Totalmente. Entonces, a ver, pero esto entiendo que también algunas instituciones financieras le venían diciendo al Estado salvadoreño, trate de modificar la ley Bitcoin, porque al menos, bueno, antes se decía que otros estados estaban pensando en implementar una legislación similar, pero que la desconfianza con respecto a la volatilidad que tenía el Bitcoin, de igual manera, era un punto como para que algunas negociaciones no avanzaran. Sí, precisamente, ¿verdad? En la medida que el gobierno ha mantenido una postura inamovible, digámoslo así, de no querer renunciar al Bitcoin, probablemente va a tener que echar mano de otras medidas fiscales para lograr, digamos, contentar al Fondo Monetario Internacional y finalmente alcanzar un acuerdo. Un acuerdo que ronda los 1.500 millones de dólares, que es más o menos el desequilibrio que tiene el presupuesto actual. Por ejemplo, ¿verdad?, aquí yo solo me queda especular. ¿Qué pasaría si tú eres el Fondo Monetario y yo el gobierno y te digo, mire Fernando, he disminuido el aparato de Estado, he despedido empleados públicos, he suprimido instituciones, le voy a subir 2 puntos al IVA, voy a disminuir subsidios estatales, pero lo único que no voy a ceder es el Bitcoin? O sea, si usted me pide 5 cosas, yo he cumplido con 4. Esta no es negociable, intentemos alcanzar este acuerdo fiscal. ¿Por qué será que no es negociable? Entonces, claro, ahí habría que ver cuál va a ser la respuesta de los organismos financieros, ¿verdad? Si de 5 cosas que tú me pides, yo te digo, estoy cumpliendo 4, pero esta no es negociable. Habría que ver cuál va a ser la reacción, ¿verdad?, de los organismos financieros internacionales. Ahora bien, siempre hablando y desarrollando el tema económico, Juan José, mucho se ha hablado que en algunas ocasiones el Estado ha recurrido a los diversos bancos para tratar de obtener algo de plata y así financiar los proyectos. Esto, desde la perspectiva de la gente y desde la perspectiva de un economista de su nivel, ¿cómo puede observarse? Es decir, estamos hablando de algo sumamente necesario, estamos hablando de algo que a la gente le agrada.
Bueno, endeudarse per se no es malo. Sí. El problema es que ya estamos alcanzando niveles de endeudamiento, cifras históricas. Hoy sí, como dice el presidente de la República, por primera vez en la historia, estamos alcanzando un nivel de endeudamiento que ya roza, ¿verdad?, el 84%. Que si le sumáramos estos últimos endeudamientos que se han aprobado en el Congreso, fácil podemos llegar a un nivel de endeudamiento del 90%. Ahora, ¿cómo se financia el gobierno para equilibrar el presupuesto? Tú ya lo señalabas, ¿verdad? Por ley, ¿verdad?, el gobierno de la República emite letras del Tesoro y certificados del Tesoro, los famosos letes y cetes. Esa deuda de corto plazo para un año, tradicionalmente pues se obliga a la banca a comprar este endeudamiento, ¿verdad? Y de ese dinero que el banco presta, pues el gobierno equilibra la ejecución del presupuesto. Ahora, el problema es que el nivel de endeudamiento de corto plazo en la banca ya está llegando también a niveles preocupantes, digámoslo así. Eso llevó al gobierno a hacer una nueva reforma de pensiones. La última reforma, ¿verdad?, donde se hace un aumento a la pensión, le permitió al Estado en la reforma quitarse la restricción. Hasta antes de la reforma el gobierno podía echar mano del 45% del fondo de pensiones para financiar al Estado. Con la nueva reforma ahora eso desapareció. El gobierno puede echar mano de la cantidad de dinero que estime pertinente, y con el agravante que se recetó que durante 4 años no va a pagar los intereses por ese dinero que tome del fondo de pensiones. Ahora, el nivel de endeudamiento de pensiones ya topó también. Es decir, ya topó la banca, ya topó las pensiones. Ok, ya topó la banca y las pensiones. Pero, ¿y será que con todo esto de COSAVI alguien se podrá pensar, bueno, ¿y la plata de las cooperativas? ¿Será que también se puede tocar? Eso, tras la pausa comercial. Algo que se ha mencionado a menudo, y no solo por expertos, sino también a través de las redes sociales, es que el Estado ha tocado plata de los fondos de pensiones, que antes podía hacer uso del 45, luego eso ya no tiene límites, ya topó también con la banca, pero con todo esto que se ha generado con el caso de COSAVI, uno también se puede poner a preguntar, a cuestionar, ¿y será que de repente también toca plata de las cooperativas, Juan José? Bueno, yo en otros espacios he tratado de explicar para que las personas nos comprendan el funcionamiento de la liquidez del sistema financiero con un ejemplo muy práctico. De todo el dinero que hay en el sistema financiero, el 85% está en la banca privada y el 15% está en el sistema financiero cooperativo. Sí. En la medida que este 85% prácticamente ya está llegando a números rojos, porque por ley el gobierno obliga a la banca a comprar deuda de corto plazo, hecho mano de las pensiones, como te decía. Las pensiones ya están en números rojos. Entonces, si ya no tenés a la banca, no tenés a las pensiones, el sector financiero cooperativo, que tiene el 15% de toda la liquidez del país, no es un sector despreciable. Estamos hablando de cerca de, siendo un poco conservador, 5.000, 7.000 millones de dólares. Estamos hablando de toda la red Fede Crédito, los bancos de los trabajadores, Fedecases, dinero nada despreciable. Bancos cooperativos como Comédica, Acovi, y todo el sistema cooperativo, incluido COSAVI y más de 160 cooperativas que hay en la red del sistema financiero. ¿Y será que la gente estará de acuerdo? Es que ese es el problema, ¿verdad? Que a la gente no se le consulta. El gobierno echa manos de los recursos y no le pregunta. Por ejemplo, en el caso de la banca privada, la banca no funciona con recursos de los accionistas de la banca, funciona con los depósitos que tú, yo y todos los salvadoreños vamos a meter a un banco. Así es.
Ese dinero que es nuestro, que lo metemos en la banca, es el dinero que la banca le presta al gobierno. ¿Qué pasaría, por ejemplo? A mí me gustan los ejemplos extremos. Veamos. ¿Qué pasaría si todos los salvadoreños que tenemos dinero en un banco X fuéramos hoy a sacar la plata? ¿Quiebra el banco? Quiebra el banco. Y tendríamos el mismo problema que tiene COSABI y otras cooperativas, que dado que no tienen liquidez, porque ese dinero ya fue utilizado para financiar el funcionamiento del Estado, la banca no, lo único a lo que se vería forzado es implementar un corralito. Es decir, si tú tienes $10,000 ahí y todos los salvadoreños vamos al mismo día y a la misma hora, la banca te va a decir que no te va a entregar tu dinero. Entonces, el problema de COSABI no solo es un problema de la cooperativa, esto puede suceder aún en la banca privada. El problema es que la gran mayoría de salvadoreños no nos enteramos porque no se nos consulta. Entonces, como te digo, ¿verdad? Y quizás una forma muy sencilla para que la gente entienda el grave problema de liquidez que tenemos es que desde que se dolarizó la economía, ya tenemos cerca de 22 años, la misma dolarización nos permitía la circulación de billetes de 50 y billetes de $100. Así es. De repente, de la noche a la mañana, tú metías tu tarjeta en un cajero, solicitabas $100 y te salían o 2 billetes de a 50 o incluso uno de a 100. Eso lo que está poniendo en evidencia es que hay una crisis de dinero. Hay una crisis de dinero de baja denominación, crisis de liquidez. Esa es la mejor forma en que la gente se puede dar cuenta que hay una crisis de liquidez. Tanto así que estamos utilizando billetes de alta denominación que los mismos negocios te decían, usted no puede pagar aquí con un billete de 100. Hoy se han visto obligados por ley a recibir billetes de a 100 o incluso billetes de $200. Bueno, que ahora incluso la legislación dice que ningún comercio le puede decir que no a un billete de a 50 o $100. Claro, en tanto tenga liquidez. Así es. Entonces, ahora de repente, ¿verdad? Y quizás es importante para la gente esto, porque la gente dice, a mí me da igual que me den 5 billetes de a 10 y uno de 50, es el mismo monto. Sí. No, el problema es que en la práctica real hay un proceso de inflación, porque lo que tú comprabas con un billete de a 20, al no haber billetes de a 20 y tenés que andar billetes de a 50, prácticamente hay una inflación, porque lo que comprabas con uno de a 20 ahora lo estás comprando con uno de a 50. Entonces, esos son tecnicismos que la gente no los percibe en el momento. Pero eso nos está llevando a la grave crisis de inflación que tenemos de alimentos, de frutas, de verduras. El gobierno, como te digo, tiene un serio problema de liquidez. Hay muchos proveedores del gobierno a los que no se les ha pagado, a los sastres que hacen los uniformes, pues para los niños en las escuelas públicas no se les ha cancelado. Hay otros proveedores de gobierno que ya empiezan a resentir que el gobierno no paga, y esto pone en peligro el crecimiento de la economía del país y la sostenibilidad económica. Incluso el gobierno dice, ¿verdad? Vamos por la tercera fase del plan de reactivación y despegue económico. Pero al día de hoy nos preguntamos en qué momento sucedió la primera fase y la segunda. Sí, eso ya lo hemos preguntado en otras ocasiones incluso, porque de repente ahí estaba la tercera fase. Pero hay algo que no puedo evitar preguntarle, Juan José, y es que si nosotros estamos viendo serias dudas con respecto a si de verdad el país puede despegar económicamente, es imposible no recordar el caso de COSABI, porque dicen, bueno, no pueden resolver el caso de COSABI y quieren resolver el resto de áreas de economía. Y esto se puede verificar a través de las redes sociales. Son las mismas preguntas o los mismos comentarios que el pueblo está haciendo. Entonces, me atrevo a preguntar cómo está el caso de COSABI o qué tanto nos está afectando económicamente. Bueno, en un programa anterior contigo te decía que a la gran mayoría del país puede ser que no les interese el caso COSABI. Sí. La gente dice, bueno, ese no es mi problema, es un problema de los afectados. Como yo no tenía ni un centavo ahí. Sin embargo, no resolver a tiempo un caso como el de COSABI y otros que ya se están vislumbrando en el sector financiero cooperativo, pone en peligro la economía y la estabilidad del país, porque en primer lugar se manda un mal mensaje al inversionista extranjero.
Es decir, el inversionista extranjero mira Ajá. si en un país hay seguridad jurídica. Pero cuando miran el caso COSAVI, cuando dicen, bueno, ahí se están robando el dinero, con la total desplicencia de las autoridades del Estado, ¿qué garantías tengo yo como inversionista para traer mi plata a El Salvador y que no me pase lo mismo que le pasó a los de COSAVI? Segundo, se eleva el riesgo país, porque ya estamos viendo defalcos en COSAVI de 35 millones, en otras cooperativas es de 49. La Acomatic. Sí, de Acomatic y Acotemic. Es decir, el riesgo país se puede elevar porque las calificadoras de riesgo observan estos fenómenos. Y en tercer lugar, se pone en peligro la liquidez del país. Si ya el banco está en crisis porque le ha prestado mucho al gobierno, las pensiones ya entraron en crisis porque le han prestado mucho al gobierno, y ahora empieza a sustraerse dinero del sector financiero cooperativo, la liquidez del país puede ponerse en riesgo. Y todo esto afecta el crecimiento de la economía, Claro. las proyecciones de ingresos, la inflación, todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Que son los elementos que sirven para hacer una proyección del presupuesto. Y claro, esto también, para aquellos quienes dicen, bueno, ya se murió el ex gerente general de COSAVI, bueno, muchos dicen, bueno, justicia divina, se arregló todo. No. Entiendo que las investigaciones van a continuar. Esto, o sea, su muerte no resuelve absolutamente nada. Las personas que tenían su plata en COSAVI siguen teniendo las mismas dudas. Varios todavía no se les ha devuelto el dinero. Entonces, esto, entiendo, va para largo. Sí. Bueno, nosotros hemos sostenido, ¿verdad? Desde el primer anuncio que el gobierno hizo, de que el señor Cotos fue detenido en Panamá y que ahora pues sabemos que es un dato falso. Ni la detención ni la lamentable muerte del señor Coto modifica en nada la grave situación de los afectados en COSAVI. Por si alguien pensaba que algo se resolvía. Ahora, en el caso de las investigaciones, nosotros hemos dado la vuelta a la página, ¿verdad? No somos los afectados los que tenemos que dar las explicaciones de lo que sucedió lamentablemente hace una semana. Es el gobierno quien tiene que dar las explicaciones. Al día de hoy, ninguna institución del Estado ha dado una conferencia de prensa para explicar entre sábado y domingo qué sucedió en Honduras, cómo es que el señor Coto se anuncia que estaba detenido en Panamá, aparece caminando en Honduras. ¿Usted tiene esperanza que den algún comentario, alguna declaración? Pues no lo sé, ¿verdad? Yo como ciudadano esperaría que el gobierno esté obligado. O sea, fueron 9 personas las que fallecieron en el accidente. Y en el caso COSAVI, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Tenemos 3 familiares de afectados fallecidos. Uno de ellos fue precisamente mi abuela, ¿verdad? Mi madre abuela, yo la consideraba mi madre. Más los 9 fallecidos del accidente, y el caso COSAVI contabiliza 12 muertes. 12 muertes que pudieron haberse evitado si el gobierno y las instituciones del Estado salvadoreño hubieran manejado con transparencia frente a la opinión pública el caso COSAVI. Esto es un caso sumamente grave y bueno, así nos vamos a trasladar a la última pausa. No nos cambie, que retornamos en breve. Ya estamos en la segunda mitad de septiembre y también es válido preguntarse, de aquí a que termine el año, ¿qué nos espera económicamente hablando? Bueno, ya la Constitución establece que el 30 de septiembre, pues el Estado, a través del Ejecutivo, tiene que presentar al órgano legislativo el presupuesto 2025, el anteproyecto de presupuesto. Días más, días menos, el Banco Central de Reserva tiene que presentar el informe del desempeño del segundo trimestre de la economía 2024. Eso nos va a dar, digamos, elementos para valorar, ¿verdad?, a qué se refiere el presidente con un presupuesto equilibrado, sí, y a qué se refiere el presupuesto con una economía sólida. Hay que ver, ¿verdad? El primer trimestre de la economía, el crecimiento fue cerca de 2.2%,
O sea, volvimos a la tendencia de crecimiento, pero crecimiento bajo. Hay que ver cómo va a cerrar el segundo trimestre, que como te digo, el Banco Central lo puede hacer antes de presentar el gobierno el presupuesto o días después. Y luego pues viene el desempeño del último trimestre de la economía. No hay que ser un genio, siempre el último trimestre cierra bien por la visita de nuestros compatriotas. Sí. Nuestros compatriotas mandan más remesas en el mes de diciembre, noviembre, ¿verdad? Para los estrenos, la comidita. Etcétera, sí. Etcétera, por los útiles del mes de enero. Sí. Lo más seguro es que el tercer trimestre pues también habría que ver. Creo que va a ser el trimestre donde menos hemos visto que la economía crece. Entonces, todos estos elementos nos van a permitir saber si lo que el presidente de la República anunció es una buena noticia para los hogares salvadoreños y para los bolsillos de los jefes y las jefas de hogar que día a día tienen que hacer malabares para llevar tomates, chiles, huevos, cebolla, pan, leche, etcétera, etcétera. Productos de primera necesidad para mantener a flote, ¿verdad? La subsistencia de los hogares salvadoreños. Así es. Y desde luego que cada medida que el gobierno toma se le desea lo mejor, porque algo que siempre hemos dicho acá es hay que ver lo bueno, hay que ver lo malo, hay que ver ventajas y desventajas, beneficios y perjuicios, pero desde luego que si todos vamos en el mismo avión, hay que tratar de que pues, las cosas puedan llegar a buen destino. Juan José, se nos ha terminado el tiempo y por ello no nos queremos ir sin antes agradecerle por habernos traído todos sus criterios en torno a este denominado presupuesto financiado y también brevemente el caso de COSABI. Gracias, Fernando. Siempre es un placer pues, venir a este importante espacio de opinión pues, y aquí estamos para cuando tengas a bien pues, tomarnos en cuenta nuevamente. El saludo a las personas que nos han acompañado esta noche. Desde luego, y no olvide que esta es su casa. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Bueno, recuerde, el criterio más importante en todo aspecto siempre lo tiene usted. Que descanse y feliz noche. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios